Nube. Ok, vamos a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, quiero que vayas a la parte del terreno. Quiero que vayas y sientas toda esta parte del terreno. Y el terreno no nada más de la casa, sino del lugar donde están. el, el- la colonia donde ellos están y quiero que me digas cómo sientes la energía. Margarita, quiero que vayas a esta parte de la entrada de donde están este conjunto de casas para que me digas cómo sientes la energía de este lugar. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, La primera imagen que tengo, Ira, es de alguna forma como la de una estampa o una imagen sobrepuesta enfrente de lo que es la casa de alguna manera. ajá, Em, Se podría decir, Ira, que es como si se presentara como un tipo como de casa de terror o ajá, como un tipo como de casa tenebrosa. Y es que energéticamente se ve como si hubiera como neblina alrededor, como si las luces se apagaran y prendieran. Y también hay un deterioro que no tiene nada de equidad con la realidad física. Es como si la casa fuera en esencia ajá, vieja. ok, ok. ¿Tú cómo la ves, Margarita? Bueno, veo la entrada, veo energías que la bloquean, Ajá, veo también mucha densidad. Es, eh, es difícil energéticamente, se siente difícil de transitar y hay una sensación como si la casa estuviera consumida por árboles. Entonces la ve uno, se ve y no se ve al mismo tiempo porque hay una historia que está muy conectada con el dolor del territorio y con el dolor de las personas que habitan ese espacio y me llega mucho como si algo hubiera pasado con abortos, con pérdidas, con dolores. Entonces hay una sensación de secretismo que está guardado dentro de la tierra y que de alguna manera va saliendo a flote en la superficie y pasa que la tierra tiene una historia, pero cuando construyen las casas remueven todas esas historias y esa energía que está ahí, esa energía de dolor, empieza a calcarse, empieza a traspasarse y empieza a tomar energéticamente los espacios. Es como si esa energía quisiera tomar posesión de algo que ellos sienten que les pertenece y las personas que habitan, inclusive la arquitectura, sienten o lo sienten a ellos como intrusos. ok. Quiero que me digas qué es el secreto que guarda el territorio, Margarita. Yo siento, se sienten como si energéticamente hubiera un cementerio porque veo pérdidas, pero las pérdidas son muy relacionadas con, como con lo femenino, con lo emocional y, y la tierra en un momento sufrió, lloró, pero sigo viendo que son como pérdidas, pérdidas humanas que en un momento em, están relacionadas con situaciones muy, muy pesadas como homicidios, como tipos de suicidios, como si esa tierra hubiera vivido por capas y por generaciones, hubiera sentido mucho sufrimiento, pero igual como te decía, siento también mucho de energías como si hubieran abortos, como si estuvieran enterradas. Estas energías, como estas energías de estas almitas. Ok. Nico, ¿qué ves esta casa que bloquea este deterioro, que la hace sentirse vieja, que la hace sentirse ya como una casa antigua y como tenebrosa? ¿Qué es lo que lo hace tenebrosa? ¿Sí me escuchas? Sí, En parte, Ira, tiene que ver con la misma representación que el egregor mental de las personas que la habitan ha como manifestado al final.
la casa cuando queda a oscuras se puede ver en esa otra realidad. Es como si la oscuridad le permitiera de alguna forma revelarse. Mm, Pero energéticamente lo que lo provoca también tiene que ver con la facilidad con la que la casa permite como demasiados huéspedes, incluso como si la misma casa invitara a los transeúntes energéticos a mm. atreverse como a indagar de alguna manera. Y es que energéticamente no solo es visualmente vieja, sino que también huele energéticamente la casa, porque además digamos que cumple con ciertas características funcionales para las estructuras energéticas pasantes, que pueden ser como conflictos familiares o situaciones o perversidades que tienen que ver con problemas económicos, e incluso hasta cosas como muy obvias del guión humano, pero que le permiten en esto de los sistemas familiares a los transeúntes poder observar, obtener y alejarse. A ver, quiero que me digan qué tipo de línea, si hay una, un encuentro de líneas energéticas en la casa o no, o por qué me dicen que es ese paso de transeúntes, o sea, llegan ahí, salen de ahí, están cerca de ahí. ¿Cómo lo ves tú, Margarita? Se ven líneas, sí, se ven líneas que se van trazando y que se han ido trazando por la historia. Y lo que hace la historia de las memorias es unirla con otras líneas similares, Ujú, pero lo que veo también son muchos corredores energéticos, muchos socavones que están dentro de la Tierra a nivel energético y como único se ven muchas personas, pero se ven personas como si en un momento esa Tierra hubiera habitado, hubiera escondido muchas personas por dolor y hubieran pasado masacres. Se sienten dolores, se siente muerte y se siente muy frío ese espacio, se siente muy triste. Entonces, un momento se ven estos corredores, las personas como si hubieran estado escondidas y hubiera pasado como una especie de bomba, una devastación y se ve muchas personas que han muerto. Entonces, toda esa energía de estas desencarnados, pues van creando, ellas mismas van abriendo unas grietas y van abriendo líneas que se van conectando con otros espacios que también tienen circunstancias similares y ahí la tierra se ve como si estuviera parcelada, la tierra mm, se ve como si estuviera herida, pero haz de cuenta como lo siento yo, pareciese como si esto fuera un campo santo. ujú. Ok. Nico, por último, quiero que me digas si estas formas de manifestación de la oscuridad se dan en determinadas épocas del año o solamente surge en la noche. Oh, oh, ¿Me escuchas? ahora sí. Generalmente irá la familia, o no solo la de ella, digamos que en comparación como con otras estructuras energéticas posiblemente similares, evocan círculos, es como si ellos crearan ciclos. Esos ciclos se envuelven en los procesos energéticos que manejan y en circunstancia de trascendencia, ellos abren y cierran círculos todos los días. Digamos así que la familia se aventura como en situaciones por periodos y esos periodos, Ira, se van como acomodando, ¿no? En la casa energéticamente, para cuando estas figuras tienen acceso, puedan incluso como hasta probar las Mm. distintas características de lo que ellos pueden como soltar, como si la familia misma se mostrara como un tipo em, como de fijación energética, como un gafet, como un membrete que lo represente también. A ver, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Primero, vamos a identificar los campos naturales contaminados. Y primero, lo que vamos a hacer, Nico, primero quiero que identifiques toda la radiación electromagnética de cuerpos descompuestos, porque también, aunque somos energía, hay cuerpos que pueden estar ahí. Y aparte, Margarita, tú quiero que empieces a identificar la energía de almas que tienen sobreexposición a esta forma de
dañar o de vivir en campos dañados a través del dolor del cuerpo. Entonces, quiero que cuando los identifiquen, empecemos a limpiar todos los campos electroestáticos. Es como si dentro de esa casa o dentro de ese terreno hubiera shocks eléctricos de repente para que empiecen a tener como diferentes voltajes y las personas que se pueden estar ahí pueden tener diferentes estados de ánimo que los colocan en una contaminación del campo o del espectro electromagnético de ellos y del ambiente. Nico, no te oigo. Haz de cuenta, Ira, que lo Ujú, primero que hacen es identificar como particularidades. Y en esencia, energéticamente la casa empieza a trabajarse porque los miembros de la casa tienen una apertura. Todos muestran el espectro hasta donde la conexión con el ambiente de cada uno de ellos pueda permear y cómo en un conjunto crean un cuerpo único, ¿no? Al final ujú, tienen muy bien establecida esta parte del sistema familiar. Y es como si incluso las líneas se hubieran sobrepuesto con las unas a las otras. Entonces, energéticamente se observa como una figura de tres verticales en donde energéticamente la familia está desenredando los hilos para poder crear figuras mejor conformadas que permiten observar cada una de las circunstancias internas en su particularidad, separando de alguna forma, no se han separado todavía, pero intentando mostrarlas en individualidad. Ok, Margarita. Bueno, yo veo estas almas y las veo que ellas van moviéndose en forma, como en forma de espiral, en forma circular. La energía que se siente, yo veo la energía de miedo. La energía de miedo está muy conectada con suicidios y como si personas se hubieran quitado la vida en unos momentos de desesperación. Entonces estas almas lo que pasa es que empiezan a estar atrapadas en una especie de bucle y este bucle de almas va creando portales. Estos portales cuando se abren y se abren por esta contención de todas estas emociones que ellos van agrupando por dolor, hay rabias también, hay sensaciones de rabia en el territorio. Cuando la familia empieza a conectar, sobre todo las personas más jóvenes, se dejan impregnar de esa energía. Es como si ellos sintieran también que están en otro nivel haciendo este mismo recorrido energético. Entonces se van juntando las vibraciones y se van creando portales que tienen doble vía. Uno que va mirando hacia abajo, hacia donde está la tierra, en su parte interna, y otro portal que ellos van creando, que hace parte de pues, de la vida, de la cotidianidad en lo que ellos viven. Entonces son movimientos energéticos que perturban la paz y la tranquilidad de la casa, porque de alguna manera ellos entran en este juego energético con la Ujú, casa. Y cuando vamos viendo la energía, digamos, del papá y de la mamá, el papá tiende a sumergirse él energéticamente, tiende como a sentir, como a rechazar, como si él siente, está en un estado de negación y en ese estado de negación también está negando muchas energías que de alguna manera están contenidas y lo envuelven a él energéticamente y él se siente atrapado. La sensación es como si él estuviera atrapado en esa energía, pero en él habita muchísimo miedo y en el caso de Sheni también se siente como esta energía de duelo en ella, energía de dolor. Entonces todos van a un compás energético y por eso es que se sienten estos movimientos que van así, van acompasados y los portales se van nutriendo, tanto las almas se nutren de las energías de ellos y los desencarnados mutuamente. Acá hay un trueque de energías. ok, Nico, quiero que empiecen a deslindarse las energías de lo que ahora son los dueños de la casa, que es Gisela y su familia, de los campos electromagnéticos inadecuados, de condiciones inadecuadas. Fíjate, primero, de resonancias magnéticas a través del peligro, a través de la muerte, a través del miedo, a través del sacrificio, que generan una contaminación magnética que va generando el, o sea, como que el poder de estas maldiciones y todas estas muertes van generando en el campo electromagnético de la casa
como un arrastre energético hacia lo que son estas entidades. Margarita, quiero que empieces a ver esta radiación frecuencial que es extremadamente baja de los habitantes de la casa, cómo empezar a eliminar, primero, de ellos en conjunto y de la misma casa, ciertos tipos de energías que representan amenazas para la vida, trastornos y esta parte de una exposición constante. Es como si tuvieran su cuerpo energético, eléctrico, pero como si no tuvieran piel, como si fuera un cable pelado. Nico, no, Haz de cuenta, Ira, que la familia se aventura, bueno, ya como familia, como estructura también, la casa, por llamarlo así también como entidad, se aventura, por ejemplo, a desprenderse como de distintos tipos como de recubrimientos. ¿Ves cómo los humanos pintamos las casas? Al ajá, final no quitamos la pintura anterior, sino que vamos pintando encima de. ajá, Energéticamente sucede un proceso muy similar cuando se impregnan de energía. Al final, cuando no hay una limpieza constante de la energía, se empieza a pintar sobre la casa. Y la casa en sí, por su rol dentro de estas líneas que mencionaba Margarita, que yo también observo, funge como un espacio de invitatorio. Lo que ellos participan y lo que ellos impregnan añade otra característica manipulada, porque por ejemplo puedo observar cómo la energía de ellos como estructura está relacionada a consecuencias de decisiones del clan, que tiene que ver ujú, también con la parasitación energética. ujú. Entonces, lo que está haciendo el comando es retirar como estas pinturas dobles, como para liberar a la casa como de un recubrimiento más allá de lo que pudiera ser su circunstancia energética original. Ok, Margarita, Bueno, cuando hablas de radiación empieza a sentirse un mal olor que empieza a como a expandirse, pero empieza también a liberarse. Y cuando se ve estos campos energéticos de la familia y toda esta relación, lo que pasa es que la Tierra se siente como si estuviera en un momento de un pulsar, pero eso hace parte de todo el contenido energético que hay en su interior y pareciera como si esa Tierra en un momento fuera a explotar porque cuando se van guardando muchas historias y sobre esas historias empiezan o sea, se guardan y se van almacenando, se van almacenando. Hay un momento donde la Tierra tiene que liberarla por alguna parte. Por eso es que se ven ciertas grietas energéticas en el piso de la casa de la familia y estas grietas hacen que en ciertos momentos la casa se sienta inestable, se sienta como si ella fuera una tierra muy similar como al lodo, como a la tierra movediza. Entonces no hay una estabilidad en la casa, entonces la casa parece que en un momento fuera prácticamente a destruirse. Entonces, como todo esto está muy relacionado con estas muertes y con estas sensaciones, y hay también un gran almacenamiento de mucha rabia, hay una sensación muy femenina, pero hay una sensación también muy masculina. La sensación masculina es sentir las cargas, es sentir el peso, es sentir la traición y es sentir las quiebras. Pero por otro lado, las mujeres empiezan a sentir un gran dolor y una gran tristeza gestacional. Por eso es que se sienten muchas pérdidas, muchas separaciones, muchos divorcios. Y cuando se juntan estas dos energías, estas dos historias que vienen por las versiones que viven los hombres, lo que viven las mujeres, hace cuentas como si esto fuera una explosión energética y va creando una especie de bucle que la Tierra lo va repitiendo. Por eso es que se ven corredores energéticos donde se sienten separaciones. Entonces, en la medida que la Tierra va moviéndose a través de sus comandos, la sensación es como si la Tierra pudiera liberar, pero al mismo tiempo la Tierra empieza a respirar porque cuando tú la ves por encima parece como si pasaran corredores de sangre y pasaran corredores de energía, hasta veo como energía seminal, como si esta tierra en un momento hubiera sido abusada por las personas que en un momento la habitaron. claro, y eso es lo que vamos a trabajar ahorita porque se siente una energía como de esta enfermedad como de la sangre, de cuando hay mucho abuso Como hemofilia, infantil, como hemofilia, algo como así.
una Mm. enfermedad en la sangre, tanto en niños, niñas, como en personas adultas. Y esta enfermedad va incrementando el caos energético de estas frecuencias bajas que van demostrando, fíjate bien, un contenido de polución. Es como si esa tierra se estuviera erosionando. Entonces quiero que vayas ahí, Margarita, y tú, Nico, quiero que empieces a comprender las ondas de radio que vienen de estas descargas familiares a través de la ira, la venganza, la indignación, la furia, los celos, el rencor, el sarcasmo, la impaciencia, la frustración y ahorita lo que estamos trabajando, el abuso que genera amargura, que genera dolor y que genera insatisfacción. Margarita. Bueno, cuando empiezo a conectar con la sangre y con todos estos ríos y todo lo que está relacionado, porque hay mucha contaminación, pues la sangre tiene que alimentarse de vida, pero la sangre también se alimenta de muerte. Por Ujú, eso es que se ven los vivos y los muertos en estos corredores energéticos. Aquí ya empieza a entrar un aspecto que va atrayendo, porque la sangre pareciera que en este territorio tuviera conciencia y se alimenta de las historias ancestrales de las personas vivas que habitan ujú, ese territorio. Entonces los vivos le están dando la fuerza para los desencarnados sigan viviendo y sigan recreando sus historias. Por eso, cuando tú ves la sangre, parece que en ciertos momentos corriera como lava, pero ujú, también se sienten como si en ella corrieran muchos desechos energéticos. Y ahí es donde empieza a relacionarse un poco la energía de los rituales, porque los rituales cuando están relacionados con la sangre, cuando están relacionados con la iniciación, conectan con la vida y conectan con la muerte. ujú. Entonces aquí se juntan estas dos energías y esto es lo que hace que ella permanezca viva o los que están o los que ya han desencarnado, que de alguna manera permanecen como trabados en ese espacio, se siguen alimentando de esta energía, como de los abusos, de todos estos homicidios y mucho suicidio, porque fíjate que hay mucha sensación donde va corriendo sangre, también las mujeres les corre sangre por violación. Entonces, Ujú, toda esa energía se va con, es como si la energía se contiene, se alimenta y ahí es donde ella se mantiene viva. ok, Nico. Mm. Te escucho, Ira. Ah, de lo que te dije hace rato, de todas estas frecuencias de radio, de toda la parte de los clanes. ¿Sí me escuchas? Sí, Haz de cuenta, Ira, que en específico heredado de la perspectiva masculina, en el sentido de un ujú, clan, la herencia o la frecuencia que se cambia se mueve junto con la sangre. A sí, diferencia del aspecto femenino, que muchas veces la transportación energética puede prevenir más como del contacto de comunicación, en ese sentido se mueve en automático. Entonces, los hijos manejan incluso una potencia en unión mucho más fuerte que la de la parte masculina de la familia. Entonces, por ende, ellos, los hijos, forman también parte de esta revolución de estas ondas que las hacen y las propician como en crecer y en descender. De alguna forma, ellos tienen como el control también. Entonces, el comando lo que está haciendo es liberar de estas como obligaciones o hasta comisiones familiares que los hijos puedan tener. Porque en conciencia de un hogar, por ejemplo, un hijo puede ser tanto la opción para un gran camino ajá, como una obsesión para mantenerte en una forma de actuar. Y aunque la vida va cambiando, en muchas ocasiones los padres les dan o les asignan ciertas características y los hijos las toman a nivel físico, pero también a nivel energético. Entonces, eso es lo que está liberando de ellos y de los padres también las obligaciones o las comisiones dependientes energéticas que sus propios sistemas tomaron como atribuciones automáticas y las están liberando dejándolas en un centro. Al final, como hogar, de alguna forma se tienen que repartir, pero en este momento las están soltando, limpiando y colocando en un centro para permitirse desde de una desconexión poder recibirlas o entenderlas desde otro medio. ok. Aquí hay una cosa bien importante. Fíjate, hay algo que se llama como el estrés solar o el estrés lunar. Por eso te preguntaba si había temporalidad en las cosas. ¿Por qué?
porque el estrés solar hace que ciertas erupciones de la Tierra, como por ejemplo en la primavera que crecen plantitas y que todo eso, empiezan a tener ciertas formas asociadas al incremento de trastornos de la forma de renacer, como decía Margarita, de la vida y la muerte, y esto puede generar en la Tierra como una forma como de no nacer, como de que las plantitas a veces no nacen, como que las plantitas se mueren, y esto en las personas va a generar estas situaciones de que se sienten ahogados, estas situaciones cardiovasculares, que a veces les acelera el corazón o que a veces andan ahogados. Entonces quiero que empiecen a trabajar esto que vamos a llamar como estrés solar o estrés lunar desde esta perspectiva. Margarita, fíjate, quiero que eliminemos todos los campos geomagnéticos de todos los vivos que dependen de las decisiones de la proporción adecuada en la que la Tierra empieza a buscar una nueva perspectiva. Esa parte es como lo que veíamos ahorita con Nico, esto de que hay plantitas que crecen, plantitas que no crecen, lugares donde no les da el sol, lugares donde sí les da, o sea, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esos campos geomagnéticos van absorbiendo la energía que está en ese lugar a través de los movimientos de las ondas Schumann, donde esta parte geomagnética no va equilibrando el bienestar, sino que va tomando y va desequilibrando el campo energético de los vivos que están en ese lugar. Dime qué pasa, Margarita. Bueno, aquí lo que yo empiezo a ver son muchas líneas de primero que vi cómo los hijos y el esposo eh, en todo lo que es como el preámbulo a todo lo que ahorita te voy a explicar, y es como si ellos vomitaran y vomitaran y vomitaran, pero haz de cuenta es un vómito cuando la sangre ya está oscura y está coagulada, Ajá. botan mucho coágulo de sangre ellos, los hijos y el esposo. Y por otra parte, cuando conecto con Gisela, la veo a ella como si ella hubiera vivido históricamente o su clan pérdidas. Entonces la veo aquí con unos hijos y esto empiezo a relacionarlo con las líneas de tiempo que se ven simultáneamente en el territorio, pero el eje central de todas estas vidas que se ven simultáneas con todo este dolor y esta cantidad de sangre es la muerte. Es como si la muerte hubiera estado instalada ahí, y la muerte, de acuerdo a las experiencias de las personas que han vivido, para cada uno es una expresión y una creencia sobre la muerte. Entonces, por eso es que se Ujú. van derivando diferentes formas em, de muertes tan trágicas como abortos, como suicidios, homicidios. También la muerte se ve como una quiebra, también la muerte se ve como una violación, se ve como una traición, y también se ven, porque en cada persona obviamente hay una experiencia de vida, entonces también se ven cómo la muerte están relacionadas con las iniciaciones, y esto Sí. lo conectamos con la masonería. La masonería, mueres en un estado y renaces en un estado energético. Eso es lo que le pasa prácticamente al territorio. Entonces, por eso es que en este momento se están abriendo tantas líneas de tiempo donde se están fusionando todas estas experiencias que nutrían esta muerte, que la ves tú como si fuera un árbol cuando lo ves tú en invierno, que está todo prácticamente sin hojas, pero parece aparentemente muerto, pero él de alguna manera está vivo y está en una transformación. Eso es lo que está pasando en este momento en este territorio. Ok, Nico, ¿tú qué ves? ¿Tú me escuchas? Sí. Estos estreses, Ira, tanto solares como lunares, lo que Ajá. provocan, ¿te acuerdas como al principio también nos mostraban esta configuración como por turnos o de reloj? Lo que Sí. provocan es aumentar esta característica en donde se va seccionando a que cada uno de los miembros vaya otorgando una de estas apropiaciones solares Mm. o lunares a las estructuras de la casa. Te lo voy a poner de esta forma, energéticamente todos son bastante activos. Cada uno desde su propia gestión energética está siempre como agregando estas opciones de estreses para que la casa siga alimentando o siga postergando estas sensaciones que la identifican. Entonces, lo que hacen de alguna manera es tomar cada quien como la punta del hilo que le toca, y energéticamente jalar
para que la casa lo que está haciendo es girar. Al girar la casa lo que está haciendo es desenredando como estas cuerdas, porque al final se relaciona con tiempos y se relaciona como si cuando, ya ves que hay juguetes que les tienes que como dar cuerda para que funcionen, pues ellas Ujú. como se agotan toda la cuerda y a la hora en que dejan de girar, se dan cuenta de que estaban pues torcidos de alguna manera o enganchados de alguna manera entre todos ellos. Entonces ahora que han soltado esta vuelta, observo cómo las estructuras que solidificaban estos tiempos que se agregaban o estas injerencias dentro de la casa se liberan y se derriten, Irak, se derriten como si fueran algunos tipos como de líquidos. Ok, quiero que empiecen a generar y activar todas estas líneas alternas. Fíjate que unas pueden estar cargadas de energía positiva, otras de energía negativa, pero hablando desde la forma de ablandar las intersecciones que van generando como estrés energético, que produce esta parte de lo negativo y lo positivo y que a veces chocan. Quiero que empiecen a tener esas líneas energéticas como una libre corriente, donde las líneas empiezan a evitar toda esta parte del fuego, de la pelea, de la rabia, y entonces ellos también, al desconectarse de esas líneas, van a empezar a bajar hinchazón en sus piernas o desinflamación o todo este tipo de cosas. Mientras vas ahí, Margarita, fíjate, quiero que empiece a trabajar toda eh, la corriente negra. ¿Qué es la corriente negra que pasa por abajo de la Tierra? Son todas las radiaciones subterráneas que han llevado, por ejemplo, agua, que han llevado esta parte de como de las líneas energéticas, y sobre todo la actividad geológica de todo lo que ha sucedido ahí, las memorias y además todos los niveles, por ejemplo, de minerales, de gases, de todo eso que se puede tener, o sea, y todas las conexiones que hacen también subterráneas de teléfonos y de todo eso, porque aviva todo eso, y esto debilita el sistema inmunológico, generando una toxicidad como si estuvieran ellas encerradas en una burbuja energética. Dime qué pasa, Margarita. Bueno, aquí estamos yendo a un punto origen iniciático del territorio y voy a ir en una forma progresiva porque el territorio inicialmente fue un territorio muy abundante donde se ven muchas aguas y se ve mucha naturaleza, pero en la medida que las memorias de estos dolores se van acumulando, las memorias lo que hacen es que las aguas empiecen como a como a podrir, Ujú, y cuando las aguas empiezan a podrir, porque están muy relacionadas con este tipo de muertes, con este tipo de formas que traen tragedias y traen mucho dolor, pues estas líneas de tiempo por memorias se van creando y ellas mismas se van uniendo a otras memorias que son similares. Aquí lo que vamos viendo es que la muerte va tomando una forma de implantación sobre los territorios, tanto en el territorio donde está la casa de Sheni como otros territorios que también han vivido situaciones similares. Entonces tú ves la muerte em, como experiencia y como creencia y como programación o como una implantación en muchos puntos de la Tierra. Entonces aquí es donde empieza a haber una gran red de comunicación donde la muerte parece como si fuera una pila, como una especie de cilindro que está incrustada en la Tierra, y esto ujú, hace que ella misma busque alimentarse y entre ellas se van alimentando, y toda esta red que alimenta la muerte hace que la Tierra se mantenga en un estado vibratorio de muy baja frecuencia, porque estas frecuencias de la muerte, a través de las experiencias, como tienen tantas tragedias, tantas lágrimas, tanta sangre y tanto dolor, ahí es donde empiezan ya a disolverse, porque ya la tierra empieza a fluir, la tierra empieza a
a tomar lo que a ella le pertenece y empieza a mover. Cuando estas líneas se mueven por memorias, ya empieza la energía como a liberarse, pareciera como si ella se liberara en una forma desordenada, pero es la forma como la energía empieza a liberarse porque es la estructura de las emociones que están alimentando la muerte. Entonces ellas mismas van como saliendo y salen, cuando tú las sientes, las puedes escuchar en forma de llanto, en forma de dolor, en Mm, forma de quejido. Entonces ahí sientes como si fueran como fantasmitas, pero son las mismas emociones que van tomando curso y permiten que la tierra, ella empiece a relajarse. Por otro lado, simultáneamente veía como los varones de esta familia también tuvieron su historia, como si ellos hubieran sido maguitos, magos, y hubieran hecho ciertos trabajos de iniciación y ellos hubieran sido como un grupo conocido, porque no solamente son familia en el presente, sino también han pertenecido a clanes. Entonces todo esto también en ellos se está desarticulando porque en un momento los veía con trajes de ritual. ok, entonces, Nico, no, ¿Tú me escuchas? ahora sí. Principalmente la función que está haciendo el comando IRA es hacer que toda la estructura, tanto las entidades físicas que habitan en la casa, las energías del colectivo, de familiar, ¿no? De ese grupo, y aparte las energías que ya provenían con la fisicalidad de la casa, y esta invitación entre las líneas energéticas, todas crean una compactación que los hace ir al centro, y en ellos IRA se libera, así como mencionabas tú, pero en vez de líquidos, solamente también observo que expiden muchos gases Mm, como si a través de la nariz, a través del lagrimal, incluso del ombligo, del trasero, del ano, están todos liberando gases que también hacían o creaban de ellos como un perfume que le daba otra característica extra a la casa para seguir siendo todavía más invitativa de alguna manera. Y esta liberación de los gases, era lo que le permite a cada uno de ellos es crear una respiración completa. La respiración completa hace que la estructura mental también se desinflame y observo como pensamientos, imágenes y estructuras mentales empiezan a desecharse y desasociarse de la estructura de la casa para que puedan permitir también en los pensamientos, tanto cuando están en el sistema consciente despiertos o cuando están en el inconsciente dormidos, puedan ser muchísimo más autónomos y mucho más autoritarios. quiero que empiecen a eliminar esta sobreexposición y sobrealimentación que hacen al territorio, porque el territorio ya va a quedar completamente independiente, para eliminar esta forma de reducir su capacidad a través del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen muchas gripas, cada rato traen infecciones en las panzas, cada rato tienen ese tipo de situaciones porque su sistema inmunológico no puede defenderse porque está alimentando esa parte de este territorio que ahora sí quiero que lo separen completamente. Margarita, fíjate, hay, quiero que trabajen los puntos de intersección que son como bloques, como cubitos que hay, que hace que la energía que pase ahí se encierre y se vuelva como más fuerte en esta parte de que afecta el sistema inmunológico, porque es como que en este cuadrito se encierran estas energías, es como si tuvieran como adoquín, como si tuvieran adoquín afuera, y entonces es como si todos estos adoquines guardaran esta energía y entonces incrementara la capacidad de generar una exposición extrema a estas situaciones de alimentar la tierra y no alimentarse ellos energéticamente. Sí, lo que hacen estas estructuras es que hacen que las personas se sientan y se perciban muy rígidas Mm. emocionalmente y empieza a haber cierto tipo de afectaciones porque hay algo que es muy particular. Los hombres tienen ciertas afectaciones energéticas en la manifestación de ciertos bloqueos a través de enfermedades, pero las mujeres tienen otras sensaciones energéticas. Entonces los hombres pueden tener, como vomitaron tanto, pueden llegar a tener ciertos problemas digestivos y ciertos problemas con la garganta.
como ciertas cosas como de irritaciones, como molestias, y las mujeres pueden llegar a tener ciertos problemas en su sistema reproductor, problemas con la menstruación, sensaciones como menstruaciones dolorosas, y eso hace parte del territorio de la conexión que se generan entre las personas que llegan a un territorio, pero claro, hay una afinidad, hay una frecuencia que los va uniendo a ellos energéticamente, y esto hace que sus cuerpos vayan manifestando esa energía, y el fin era de alguna manera mantener y sostener estas densidades. Pero con tanto movimiento lo que veo es que la Tierra va equilibrándose en su ecosistema, porque cuando pasan estos ríos y cuando pasan estas aguas, habían ciertos estancamientos en todo este proceso, y iban tomando las tierras como las formas de los úteros, pero los úteros iban sintiéndose con sangre. Entonces todo esto iba creando un deterioro energético en la tierra, y como si la tierra, lo que tú decías, en un momento se sintiera infértil, Ujú, inclusive empiezo a oler como un exceso de hierro ujú, en el territorio, pero en la medida que esto se va liberando y esto va tomando como un curso y un equilibrio, pues tanto para los hombres y las mujeres, que los veo como en condiciones eh, como muy separadas por historia, empieza a haber como una mejor circulación y sobre todo una mejor respiración, porque pueden también existir ciertos problemas articulares, ciertos problemas también en las mujeres hormonales, y todo esto estaba desencadenado tanto por la historia del territorio como por la historia individual y la historia colectiva de la familia. okey, Nico. ¿Me escuchas? Ahora Es sí. curioso ir a cómo cuando en individual cada uno se trabaja en el sistema de la estructura de la casa sin presionarse, también Ajá. la casa empieza como a revelar estas mismas frecuencias que en el cuerpo de ellos están liberando. Por ejemplo, observo que como cada uno de ellos está trabajando en su sistema inmunológico, en su sistema endocrino, en su sistema nervioso, Mm, la casa también revela esas estructuras de manera interna. Y ujú, lo que se está permitiendo en la casa también es limpiar, digamos, en secciones de movimientos energéticos, distintas como funciones que estaban sobresaturadas. Al final, irá energéticamente la casa, en el sentido de la metáfora del hogar, sí es un núcleo energético. Y de alguna ujú. manera funciona como una pila de recarga en donde los miembros, al estar en contacto con ese espacio que consideran cómodo, reciben o se retribuyen energéticamente. Y lo que pasaba ahí era que o fíjate, o se sobresaturaba de energía y por lo tanto explotaba, o simplemente no daba para que los miembros de la casa levantaran la energía. Entonces, ahora que la misma casa es dependiente de su energía y cada uno de ellos son independientes de sus propias estructuras, pueden tocarse y conectarse como hogar sin necesidad de crear explosiones o reducciones energéticas, sino más bien en esta impermeabilidad a través de sus sistemas, permitirse ser como una batería constante de energía perpetua, porque al final no es alimento y tomo, sino perpetuo. Okey. Fíjate, aquí hay una cosa muy interesante. Lo que tú dices es bien interesante, porque cada persona es como un semiconductor, y este semiconductor, actúa en muchos niveles de existencia. Entonces, es como si la casa fuera un semiconductor y cada uno de los habitantes otro semiconductor, y aparte el territorio, un campo electromagnético que sostiene estos semiconductores, pero que en lugar de que cada uno haga su función, es como si uno absorbe a los otros. Entonces, quiero que empiecen a trabajar la forma de separación para que la salud de cada uno de ellos se vea libre a través de esta separación, y esto que genera una radioactividad entre ellos mismos, porque cada uno tiene una energía distinta, quiero que empiece a reorganizar todas las células de su sistema, primero respiratorio y después su sistema nervioso central otra vez. Y también el sistema de la casa y el sistema de la tierra que está ahí. Margarita, quiero que observes, fíjate bien, la forma en cómo todos estos organismos, vivos o muertos,
producen ciertos efectos energéticos y magnéticos. Entonces, la Tierra, cuando produce estos efectos, va buscando un similar energético para mantenerse vivos. Y es como si esto, a ver, ¿cómo te lo explico? Es como cuando, por ejemplo, a la gente le da cáncer, ¿no? Que tiene ciertas situaciones que van a alimentarse de otras situaciones que se asocian y entonces empiezan a generar toda la parte de la enfermedad, pero no nada más de las personas que lo habitan, sino de la misma tierra. Es como si la misma tierra ahorita en su parte linfática y en su parte excretora sacara todo eso, limpiando todo lo que es la médula ósea del lugar, de la casa y de sus habitantes. Dime, Margarita. Bueno, aquí se van sintiendo estas limpiezas de estas aguas porque hay momentos en que las aguas se sienten con un torrente bastante alto, Ujú, como un caudal bien fuerte, y eso lo que veo es que va representando la emocionalidad que va llevando las aguas y lo que las aguas también van absorbiendo del entorno. Y es importante porque las aguas cuando salen estos caudales tan fuertes tienen esa capacidad de limpiar, pero de hacer unas limpiezas muy, muy profundas y permitir que las aguas empiecen como a calmarse. Y todo esto está muy relacionado, claro, con la parte de la columna vertebral, porque la columna vertebral se sentían como una especie de anillos energéticos que estaban interfiriendo correctamente en la circulación de la energía, y esto estaba interfiriendo como en ciertas formas, como ciertos desequilibrios, como de imágenes que estaban muy conectadas con estas interferencias. Entonces, las ujú, interferencias de alguna manera estaban gobernando todas las imágenes como holográficas que la familia podían sentir, sobre todo lo siento más en los hijos. Y en la medida que toda esta energía empieza a limpiarse, estos anillos energéticos empiezan a desactivarse porque ya la energía se ha limpiado, ella ya ha tomado un curso, empieza a haber un equilibrio. Y hay algo que también se relaciona con la parte de la columna, son como dolores musculares, como ujú, sensaciones de cansancio, sensaciones de agotamiento, el sentir que no se puede dormir, el sentir que de alguna manera pueden haber como el no dormir trae como ciertas intolerancias y ciertas irritabilidades, y todo esto hacía parte de todo este torrente de tantas emociones que estaban tan guardadas, que estaban tan contenidas y que de alguna manera contaminaban las aguas, pero también estaban contaminando las tierras porque la tierra absorbe el agua, y ahí es donde los elementos de la casa, tanto de la casa como los habitantes, estaban en desequilibrio porque ellos estaban ubicando y estaban encontrando o tratando de encontrar como estas posiciones adecuadas en ellos, pero como había tantas interferencias, tantas pesadeces, entonces un elemento lo que hacía era contaminar al otro y iban creando como esta red de energías que se sentían tan entrelazadas y que de alguna manera iban creando como ciertas resistencias, como si la misma casa, el habitarla, la misma casa quisiera sacar a los habitantes. Pero eso hacía parte de toda esta energía que estaba contenida, pero ya se ve un torrente de energía y yo ya empiezo a ver flores como en las tierras, ya empiezan sí, a crecer otro tipo de vegetación, que es la vegetación que es original del territorio. ok, Nico. No, ¿Tú me escuchas? ahora sí. En este sistema nervioso, Ira, al final en el cuerpo, el sistema nervioso lo que emite son muchos comandos. Y son muchas estructuras que vienen desde la conciencia de lo automático, pero no por desvalidación de importancia, sino totalmente lo opuesto, porque el sistema nervioso no permite rectificar las importancias internas para mantenerlas, digamos, en un sistema activo y consciente. Lo que la casa está haciendo es justamente también eso. Está permitiendo que su sistema energético fluya de una manera que se activa, no como una entidad ya, para nada, pero sí Ujú, como una estructura que les permite a ellos como usuarios permitir transmitir, comunicarse, reestructurarse y organizarse de una forma más consciente, fluida, como si de alguna forma los miembros de la casa en su relación con ella también maduran y le ujú, permiten a la casa, en un sentido de objeto, transformarse a hacer algo mucho más conveniente incluso para su compatibilidad energética
o las relaciones que puedan darse dentro del mismo hogar, de pares, de padre a hijo, incluso de visitas. Lo que sí queda claro aquí, Ira, es que energéticamente ya no hay forma de acceder de forma tubular o de forma parasitaria o manifestante, porque esta libertad del sistema nervioso interno de la casa lo que le permite es dejar de ser un lugar de tránsito para cerrarse y colocarse como una estructura bien establecida. Aun cuando hubiera características en el estado físico de algún desencarnado que ya se ha liberado, o aún si hubiera característica de algún tipo de trabajo energético que también ya se ha liberado, el sistema de la casa ya no participa de esa manera debido a esa transformación. Fíjense los dos, aquí nuestro cuerpo tiene diferentes sonidos, diferente energía. Nuestra energía suena diferente, ¿no? Entonces es como si tuviera una canción. Entonces quiero que empiece ese mismo sonido energético de cada uno a equilibrar todas sus notas musicales, por decirlo de alguna forma, para que sea más entendible, que cada cuerpo empiece a activar sus notas musicales. ¿Para qué? Y también la casa, para liberar la culpa, el temor. Entonces, enmendar situaciones complicadas que vayan sintiendo ellos, facilitar los cambios, empezar a entender que pueden construir y crear milagros, empezar a tener una conexión más natural, más libre en sus relaciones, despertar cada uno su intuición y empezar a retornar a esta parte energética espiritual natural de cada uno de los integrantes. Nico, dime qué hicieron. ¿Me escuchas? Sí. Principalmente ir a todos de alguna forma, liberar en trascendencia energética una presión muy grande, Ujú. limpiarse, incluso ir a, puedo ver energías que empiecen a desarrollarse con mayor frecuencia, como la comicidad, el compañerismo, la comedia, la interacción de gusto, la risa, como una característica atrayente para la misma estructura. Observo cómo en este sentido el comando lo que les permite a todos es como girar la página, de alguna forma permitirse energética y conscientemente habitar como si fuera un nuevo espacio, no desde una fantasía, sino más bien desde la misma sensación energética en donde pues las características empiezan a cambiar. Algo Ujú. muy recalcante es que la mente de cada uno de ellos se libera de la misma forma en la que se libera la casa, porque la casa representaba ya una tensión de existencia. Y ahora que se ha limpiado y que ellos pueden percibir energéticamente cómo se limpia, es con el transcurso de los días y la práctica, cómo muchos aspectos de su realidad física se verán transformados. Ok, Margarita, ¿tú qué viste? Bueno, yo veo que en este momento hay muchas energías que están trabajando en forma simultánea, porque la casa se ve en una reestructuración de estas grietas energéticas que habían en el suelo, que habían en los techos, que habían en las paredes, estaban también reflejadas en los campos energéticos de ellos. Entonces, en el caso de Sheni veo cómo empieza a liberarse de su útero una sensación de dolor y, y es una sensación de estar pariéndolo y hay un desprendimiento y hubo un momento en que se sintió un dolor muy punzante, pero ya en el momento que eso se libera, el cuerpo de ella empieza a sentirse mucho más liviano, mucho más equilibrado y como mucho más consciente y mucho más fuerte, porque esta parte la estaba debilitando a ella. En el caso ya de los varones de la familia, hay un vaciamiento energético de toda la parte digestiva que daba la sensación como de una inflamación, pero cuando ellos trasbocaron tanto, estuvieron trasbocando muchas energías históricas que estaban relacionadas con estas energías como de clanes, de iniciaciones, y ya se pueden ver ellos, ya hay una sensación de transparencia, ya hay una sensación de fluidez y ya el habitar esa casa ya se siente tranquila, se siente fresca, se siente relajada y ya no se siente toda esa cantidad de energías y de enfrentamientos energéticos que vimos al inicio y ya es como si todo en este momento estuviera en una calma y en una tranquilidad. Ok, vamos entonces a decirle a Gisela y a su familia que impermeabilice su casa, su terreno, para que metabolice lo más rápido posible. Y mientras ellos hacen esta impermeabilización energética, vamos a regresar, a desconectar
de todo y de todos. Y aquí y ahora empezamos a sentir nuestro cuerpo, nuestra energía, nos sentimos muy bien, nos sentimos fuertes, grandes y poderosos. ¿Cómo les fue? Bien, muy Bien. bien. Bien, muy bien. Sí. Gisela, ¿cómo te sientes? Tenía yo las manos como hinchadas. Ajá. Ahora las siento más frescas, las sentía calientes. Igual mis piernas. Ujú, Después te quería comentar de lo que hablaba Margarita, sí, las plantas se morían rápido, tenía que cuidarlas bastante acá en el jardín. ujú. Ah, después de por la inflamación de mi esposo con la barriga hinchada, tomando probióticos, no puede comer así cualquier cosa. A mí me gustaba para relajarme los sábados tomarme un vinito. Y a él no puede, no puede. Pero eso ya lo voy a convencer para que se haga su trabajo. Después mis hijos también, resfrío, salíamos resfrío y de nuevo, que yo hasta de nuevo me volví a resfriar y cuando entraba a la casa sentía el olor, como comenté también cuando recién llegamos, nos dio COVID a los 4 y llegaba y sentía otra vez ese olor, ¿no? Ahora ya veamos que ya se habrá ido. ¿Qué más? No dormíamos bien en las noches y no, ya ahora vamos a estar mejor. Ya van a estar mejor, claro. Y al final de cuentas es mantener ese estado energético para que el trabajo se vuelva más permanente, que aunque la casa, el territorio también metabolizan, pues también ustedes van alimentando ciertas situaciones del mismo territorio. Entonces, sí, ya más adelante, sí, sí, dile a tu esposo que se haga una sesión, va a ser importante. Hay que hacerlo. Pues también adiciono, Margarita decía que como inflamación, dolores en la parte de la mujer. Y justo desde el domingo sentía hincones, pensé que tenía infección en los riñones. Mm. Estoy inflamada, decía, estoy cansada. Y si llego cansada a dormir, pero bueno, ahora ya voy a recuperarme energía. Sí, Gracias, vas a ver Margarita. que sí. Y cada uno de ustedes, también tus hijos, con su sistema nervioso, tu marido también, tú también. Entonces, todos poco a poco van a empezar a recuperarse y el territorio también ya va a dejar de tener esa parte importante de bloqueo, ¿no? Que de alguna forma tenía ese bloqueo. Sí, yo estaba anotando, yo tenía pensado antes de hacerlo del territorio, hacer a mi esposo, pero me es difícil convencerlo. Lo que voy a hacer es voy a hablarle de lo que pasó en la casa, porque él también cree en estas cosas, ¿no? Sabe de esto, pero voy a tratar de hablarle mejor. Lo único que le puedes decir es que, pues, un trabajo energético, que pruebe, Sí, ¿no? lo que pasa es que con este temor de las estafas y los timos y esto, él piensa que todo el que se le acerca viene a timarlo, viene a engañarlo. Entonces, yo estoy en ese dilema con él. Bueno, hay que darle su tiempecito, pero sí que en algún momento se haga No, sí, su sesión y tus hijos también que ya son mayores de edad, en algún momento que se den una revisadita, no está de más, ¿va? ya, Ujú. claro que sí. Muy bien, entonces vamos, chicos. Me dio comezón. Vamos entonces a descansar. Gracias, chicos, nos vemos. Chao, feliz Gracias, Bye, noche. bye. feliz Chao, noche, que Gracias, estén bye bien. descansen. bye.